Buenas noches, es un placer estar nuevamente aquí para poder compartir con ustedes pues otro tema que hemos estado viendo, temas tan interesantes. La mentira que hoy nos toca derribar dice algo así como: puedo arreglármelas sin consagrar tiempo para la oración y leer la palabra. Esta es pues el tema que nos toca hoy, y voy a empezar saludando a las hermanitas que ya se conectaron. Buenas noches Ruth, buenas noches Martita, Monse Muñoz y Danis. Hasta ahorita son las que me aparecen. Siempre algo pasa con el celular que no puedes ver más personas, pero tengo en el ojito dice que son 9 y solo puedo saludar 4. Ok, vamos empezando para aprovechar el tiempo y que pues el estudio sea una bendición. Por ahí también Blanca Rivera. Hola Blanquita, allá saludos a Perú. Bueno, pues empezamos. Hoy día, y quizás como nunca antes, las hijas de Dios hemos estado pues muy, y todos en general, ¿verdad? Pero el tema es para ustedes. Hemos estado muy envueltas en situaciones de ansiedad, quizás de depresión, de dolor, de insomnio, muchas cosas de por sí que ya la vida trae este tipo de situaciones, pero ahorita con la pandemia que no parece tener fin, que se ha ido modificando, ya salimos más, sin embargo, pues seguimos inmersas en cierto grado de estrés, ¿no? A pesar de todas estas cosas, a veces el último recurso al cual pues acudimos es a la palabra de Dios y a la oración, ¿verdad? Cuando deberían ser el primer recurso. La oración no la debemos ver como un medio solo para obtener cosas, que yo froto pues la lámpara mágica y le pido a Dios y Él me concede todo lo que le pido. La oración es un medio de intimidad y comunión con Dios. Eh, Nos podemos relacionar con Él a través de la oración, decirle cuánto le necesitamos, cuánto le amamos, y también pues pedirle, ¿verdad?, por nuestras necesidades. Orar es una señal de dependencia y es para recibir guía de parte de Dios también, entre otras muchas cosas. Vamos a ver Jesús como siendo Dios, cuando transitó por esta tierra, pues nos dejó un gran ejemplo de oración. Él fue definitivamente un hombre de oración. Mateo 11, 28 al 30. Quiero hacer una aclaración. Normalmente lo hacemos ya por tiempo. Todas las citas ya las tengo en mi documento. Están obviamente tomadas de la Biblia. Y si ya no vamos una por una, pues es precisamente para poder pues evitar el perder el tiempo en ir buscando las citas, ¿ok? Pero si ustedes en casita lo pueden hacer, pues háganlo. Mateo 11, 28 al 30. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ante todo, Jesús nos está invitando a ir a Él con nuestras cargas, a descansar en Él. Él nos invita a hallar ese descanso. Vamos a orar para comenzar. Amado Padre Celestial, pues te damos tantas gracias, Señor, que nos permites un día más reunirnos para seguir escudriñando la palabra, Señor. Te queremos rogar que este tema, como todos los demás, sean de impacto a nuestras vidas y sobre todo lo apliquemos, Señor, porque es de vital importancia entender que la oración y la lectura de tu palabra son necesidades primordiales para nosotras como tus hijas. Te alabamos y te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a ver, hoy decidí, hay muchísimas oraciones hermosas en la Biblia, personajes que oraron en diferentes circunstancias,
pero la verdad hoy me fui con el mero mero, con Jesucristo. Ahora sí que escogí a Jesucristo y de verdad pues le di una lectura a los 4 evangelios, ¿no? Y no, hombre, qué cantidad de citas, hermanas. Vamos a ver unas poquitas citas de Jesús orando. Fue un ejercicio muy bonito el buscar estas citas pues de Jesús en oración. Fue de verdad hermoso. Vamos a ver Mateo 14:23. Y de hecho es bien padre porque ves también que en varios evangelios, los que les llaman los sinópticos, está como que el mismo versículo, quizás algunas palabras diferentes, pero aquí en Mateo 14:23 encontramos lo mismo en Marcos y en Lucas. Dice así: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. No voy a leer ni lo de atrás ni lo de adelante, nos estamos enfocando en la oración. Me encantó ver que aquí Jesús está orando de noche, terminando sus asuntos, todo su trabajo que fue demasiado, el ministerio que le llaman ministerio terrenal de Jesucristo. Él terminaba y en vez de decir, bueno, estoy exhausto, ya me voy a ir a descansar, él se apartaba a orar. Qué ejemplo, ¿no? Terminando ese trabajo que seguramente estaba exhausto. Vemos Lucas 6:12, dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Aquí el contexto de este versículo, o más bien lo que sigue a continuación, es la elección de los 12 discípulos. Entonces, esto es algo interesantísimo porque como Jesús, siendo Dios mismo, pues pasó la noche orando antes de escoger a estas personas que iban a trabajar con él, hombro con hombro, abrazo partido, que iban a andar con él estos 3 años de su ministerio. Me parece algo fantástico ver la dependencia de Jesús al Padre, su humildad, la necesidad de consejo del Padre, ¿no? Que pasó toda la noche. Luego vemos Marcos 1:35 y dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy de mañana, Jesús, antes que amaneciera, se iba también a orar, se apartaba. Y hay muchísimos versículos también, hermanas, que hablan que Jesús se apartaba a orar, pero ya no dicen la hora. También es interesante que encontré otros que simplemente dicen que él se apartaba a orar, ¿no? Así que podemos concluir que Jesús oraba muy de mañana, toda la noche, oraba durante la noche y oraba pues durante el día. Así que Jesucristo mismo, siendo Dios, oraba en todo tiempo y a toda hora. Esto me dejó así, wow, ¿no? Wow. Mateo, vamos a ver otra oración. Mateo 15:36. Tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Jesús, antes de realizar un milagro que hizo de multiplicación de estos alimentos, agradece al Padre, agradece por la provisión y la multiplicación que se daría a continuación. Esto me encantó porque como amas de casa, digo, toda proporción guardada, ¿no? A veces las mujeres pues tenemos nuestra ollita y quizás llegó alguien o ya te piden comer de más o doble porción, qué sé yo, y tú casi que oras, Dios mío, por favor, por la multiplicación de los alimentos, ¿no? Pero aquí resaltar que él oró dando gracias, en esa acción de gracias. Y aparte, pues, impactante porque dando gracias también por el milagro que iba a suceder a continuación. Es muy hermoso estudiar de verdad las oraciones de Jesús. Y bueno,
¿Quieren un tip de belleza? Así, wow. Voy a hacer un comercial aquí porque me pagó una empresa de belleza. No, no es cierto. Vamos a leer Lucas 9, 28 al 29. Estos dos versículos nos dan un tip increíble. Dice así, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Aquí, wow, también a veces nos preguntamos por qué tenemos el rostro tan cenizo, tan gris, tan triste, tan cansado. De repente nos vemos en el espejo y dices, wow, amanecí con 1000 arrugas más que ayer, ¿no? No sé si les ha pasado, a mí sí. Y de repente piensas, wow, tengo que gastar en cremas o en un mejor maquillaje porque ya no cubro, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo resplandecía cuando pasaba tiempo en oración. Y esto me hace recordar también a Moisés cuando baja del monte Sinaí, que pasó también 40 días en la presencia de Dios, su rostro resplandecía. Entonces, el mejor tip de belleza, si queremos reflejar un rostro de paz, un rostro agradable, un rostro agradecido, pues es pasar tiempo con Dios. Es un buen tip de belleza, belleza interna que se refleja por fuera. Vamos a ver ahora lo que es conocido como el Padre Nuestro. Esta también viene en los 3 evangelios sinópticos. Yo decidí que leyéramos de Mateo esta oración y vamos a ver Mateo 6 del 9 al 15. Dice así, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Haciendo un análisis no muy exhaustivo, no les voy a decir que lo hice muy exhaustivo, muy, la verdad, por encimita, porque lo que estamos buscando ahorita es esta necesidad de la oración. La verdad no estoy pretendiendo decir que hice un análisis del Padre Nuestro y me quedo con ganas de hacerlo más grande, pero veo que los primeros 3 puntos que Jesús toca en la oración tienen que ver con el Padre. Es súper interesante. O sea, él empieza pidiendo que el nombre del Padre sea santificado. Después pide que venga su reino. Aquí pues esto nos deja de enseñanza que debemos orar y anhelar su venida. El tercer punto que Jesús está exaltando o que está pues pidiendo en oración, que se haga la voluntad del Padre como en el cielo y en la tierra, ¿no? O así en la tierra como en el cielo, más bien. Entonces es impactante porque uno empieza orando pues por mí, después por mí y al último por mí, ¿no? O por lo que yo quiero, luego por lo que más quiero y después por lo que mucho más quiero, ¿no? Y verdaderamente creo que si analizamos, luego por qué estamos tan frustradas, tan a veces con tantos problemas o en fin, cosas que vivimos que no están conforme a Dios, pues analicemos. A mí me sirvió ver así como esta guía, porque es una guía de oración, el Padre Nuestro, ver cómo Jesús oraba y lo dejó para nuestra enseñanza. Después vemos en el punto 4, bueno, si queremos ver como la cuarta oración dentro del Padre Nuestro, debemos pedir por la provisión diaria, ese pan diario, y no, a veces también nos afanamos por pedir en demasía, quizás ya los viajes, las casas, los carros, y bueno, no está mal, ya vimos que el dinero en sí no es pecaminoso tener dinero, pero
a veces nos desenfocamos, ¿no? Entonces tenemos que pedir primero que nada por esta provisión diaria. Ya lo demás, si hay abundancia, pues viene de parte de Dios. El punto 5, por decirlo, debemos pedir perdón al Padre por nuestras ofensas y pecados. Y aquí es interesante porque da por un hecho que nosotros perdonamos, dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Wow, me quedé impactada si lo analizamos un poquito. Dice, perdónanos así como nosotros perdonamos. Y me quedé pensando y digo, ¿y qué tal que yo pido perdón, pero no estoy perdonando? Porque ese sería un grave problema, ¿no? Entonces hay que perdonar también a quienes nos ofenden. O sea, esta oración me lleva a pedir perdón, pero también a pedirle al Padre que me ayude a perdonar a quienes me ofendieron, ¿no? Después, como un punto 7, es no nos metas en tentación. No voy a ahondar en este punto porque, wow, es complicado y no es el tema de hoy. El 8 es líbranos del mal, que es lo que pidió Jesús. Y al final, como cierre de oración, Él está dándole toda la gloria a Dios, diciendo y reconociendo, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces yo analizando esta oración digo, no, pues sí, creo que oro bien diferente, ¿no? Entonces creo que es importante, ¿no? Que analicemos cómo estamos haciendo nuestra oración a Dios. Luego vemos en los 4 evangelios, Mateo 21-22, Marcos 11-24, si alguien está tomando nota, Lucas 11-10 y Juan 16-24, los 4 dicen, todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Son palabras de Jesús. Y yo dije, wow, qué interesante. Pero estos 4 versículos que se repiten en los 4 evangelios se cumplen siempre y cuando nosotras estemos orando de la manera correcta. ¿Cómo? Conforme a su voluntad. Tenemos que orar pidiendo que las cosas se hagan conforme a su voluntad. Vamos a ver otra oración. Mateo 26 del 38 al 44, que también la vamos a ver en Marcos y la vamos a ver en Lucas. Son oraciones que se repiten en los evangelios sinópticos. Esta es la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, después de esa cena en el aposento alto, el famoso Jueves Santo, que sabemos que fue su última cena con los discípulos. Se van al huerto a orar. Y dice así el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Jesús pues estaba a punto de vivir nada menos que pues estaba esperando ya ser sacrificado por nosotros. Y no estoy, pues ahora sí que, bueno, perdón, estaba a punto de ser sacrificado. Y hay muchas enseñanzas en esta oración. Era un momento sumamente difícil para Jesucristo y les pide a sus discípulos que velen con él tan siquiera 1 hora. Y vez tras vez
él regresa 3 veces a buscarlos y los encuentra dormidos. Aquí se me hace pues una enseñanza también para nosotros cuando nos comprometamos a orar con alguien, de verdad hay que cumplirlo, no decir, sí, sí voy a orar y pues no es cierto, ¿no? Vemos que alguien en angustia, o sea, no pretendo comparar nuestras angustias con lo que vivió Jesús, pero todas yo creo que hemos sentido alguna vez esa angustia que dices, estoy angustiada hasta la muerte, ¿no? O me quiero morir. Yo creo que pues hemos llegado a extremos de tristeza, de angustia, de dolor, que dices, no, 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 pues me quiero morir. Y cómo quisieras de veras contar con la oración de alguien que te apoye. Entonces, bueno, aquí vemos eh, en esta oración tan angustiosa, a mí me pareció cómo se muestra Jesús de una manera increíble su humanidad, agonizando ante la prueba. Y bueno, hay que leer y analizar esta oración y apropiárnosla para momentos de dificultad, porque aún le dice Jesús al Padre, si puede pasar de mí esta copa. O sea, Jesús en su humanidad, de verdad por algún momento sintió esa necesidad de decir, no quiero pasar por esto, ¿no? Entonces, me encanta ver a Jesús, digo, no que me encante su dolor, pero verlo en esa vulnerabilidad. Por eso la Escritura dice que Él nos entiende en todos nuestros dolores y angustias, porque Él pasó esa gran angustia y dolor. Bueno, esta oración también impactante de Jesús. Luego tenemos de las últimas en Mateo 27:46, ya estando Jesús crucificado, dice así el versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la hora más oscura, quizás la peor hora de desesperación y soledad para Jesús, cuando el Padre volteó su rostro de él, Jesús clama a gran voz, ¿por qué me has abandonado? Le dice al Padre. Nuevamente vemos un lado humano de Jesús clamando de verdad al Padre en esa angustia. ¿Te has sentido así? Así con esa angustia más cruento de los dolores, la más difícil de las el pecado, hubo una separación. Busquemos de verdad más apoyo en las oraciones de Jesús y apropiémonos de ellas, porque yo creo que en estos momentos de angustia que podamos vivir, que no se comparan, Jesús los pasó, eso y 1000 veces más que cualquier cosa que podamos vivir. Cuando oramos, grandes cosas suceden. Entonces puedo decir en cuanto a la oración, si Jesús, lo vuelvo a repetir, siendo Dios, nunca bajó la guardia, no se tomó tiempos libres, ni días libres, ni prescindió de orar, la verdad, ¿qué nos creemos nosotras? Pues ahora sí que somos unas simples mortales para decir, pues me brinco la oración, no es tan importante, no, pues no pasa nada. Yo creo que lo que leímos ahorita, y eso que fue pocos versículos y a vuelo de pájaro, nos deja ver que no podemos pensar de esa manera. Jesús no lo hizo ni un día eh, mientras estuvo aquí en la tierra. Ahora vamos a ver un poquito en cuanto al estudio de la palabra también, pues ¿qué creen que también escogía Jesús, verdad? Pues qué mejor ejemplo. Lucas 2, del 46 al 47, se acordarán cuando andaban en una, no me acuerdo dónde iban con sus papás, andaban en con una multitud y Jesús se les pierde, tenía 12 años. No me estoy enfocando mucho en los contextos porque quiero ver los principios del estudio de la palabra, ¿ok? Por eso no me enfoqué tanto.
Dice así el 46. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Después, ese mismo capítulo 2, en el 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, como les digo, tenía Jesús 12 añitos, son de las pocas cosas que la Biblia menciona de cuando era pues niño, y lo hallan sus papás en medio de los doctores de la ley, oyendo, preguntando, inquiriendo. O sea, aquí vemos a un Jesús completamente metido, estudiando las escrituras, inquiriendo, aprendiendo. Es increíble. Jesús, siendo Dios, pasó por el proceso de leer la escritura, de memorizarla y todo. No llegó a la tierra ya con el disco duro así de ya toda la escritura y nació y ya desde bebito citaba los salmos y eso. No, Jesús pasó por el proceso como ser humano también que era de aprender la escritura. En Mateo 4 vemos la tentación de Jesús en el desierto. No vamos a leer el capítulo, pero Jesús cita las escrituras para vencer la tentación del diablo. Es una triple tentación de Jesús en el desierto. La primera tentación lo atacó el tentador en el plano físico. Como Jesús ya había pasado 40 días en el desierto sin comer ni beber, Jesús pues tenía hambre. Satanás le sugirió que usara su poder para transformar piedras en pan. Muy simple, ¿no? ¿Por qué pasar hambre cuando se tiene el poder de conseguir comida? Pero Jesús le contesta con las escrituras. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. ¡Wow! Ese es un reto porque tenemos que citar las escrituras para muchas cosas que la gente nos pregunta allá afuera. La segunda tentación tuvo lugar en un plano psicológico. El Satanás quiso convencer a Jesús que se arrojara del pináculo del templo. Era el lugar más alto, ¿no? del cual podía arrojarse. Así se convertiría pues en un espectáculo así dramático y que la muchedumbre allá abajo pues pudiera ver cómo Jesús pues no le pasaba nada, ¿no? Al caer, o que los ángeles vinieran por él o algo, ¿no? Quería un show el enemigo que Jesús hiciera. Y la respuesta de Jesús fue, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación de Jesús fue en un plano espiritual. Satanás instó a Jesús a transigir un poco, lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo que si lo adoraba, él le daría en ese momento todos esos reinos para poderse convertir ya ahí en un dirigente mundial. ¿Qué le estaba proponiendo el enemigo? Pues evítate la cruz, yo mismo de una vez te doy poder y mira, todo esto es tuyo si me adoras. La respuesta de Jesús fue, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, y el diablo, ¿qué creen? Le dejó, ahí termina la tentación, el diablo le dejó. Entonces, qué importante, aquí yo veo el primer apologeta que existió, pues es Jesucristo mismo, porque con un dominio perfecto en las escrituras le contestó a Satanás, no me molestes, ¿no? En pocas palabras. Luego vemos Lucas 4 del 16 al 21, otra situación, ¿verdad? Con Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Acuérdense que Jesús también era maestro, le llamaban rabí. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, seguramente atónitos ahí. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. A mí hasta se me enchina el cuerpo, porque de verdad qué hermosura, ¿no? Estando en la sinagoga, Jesús abre el rollo, comienza a leer. Aquí podemos ver que Jesús tenía un conocimiento perfecto, porque esos rollos eran de metros y metros, no eran libros como lo tenemos ahora, sino eran rollos, entonces eran metros y metros. Y Jesús sabía incluso dónde leer, ¿no? Lo pidió y supo cómo empezar a leer. Jesús tenía un conocimiento perfecto de la escritura, pero les digo, no porque haya llegado a la tierra ya con el software ahí así como YouVersion, ¿no? Llegó con YouVersion. ¿En qué versión la quieres? No. Jesús pasó por el proceso de estudiar su propia palabra, fíjense, en su parte humana. Y ahí aparte Jesús les está diciendo que se está cumpliendo una profecía de Isaías, del profeta Isaías, escrita en el capítulo 61, 700 años antes de que él llegara. ¡Qué preciosura! Luego vamos a ver Lucas 24 al 44. Todos, vuelvo a repetir, son palabras de Jesús. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús hace mención de las tres divisiones de las escrituras, lo que había hasta ese momento, que era solamente el Antiguo Testamento, lógico. En la antigua tradición judía, lo que conocemos como el Antiguo Testamento era llamado el Tanaj, dividido en tres grandes partes, que es lo que Jesús está mencionando, que es la Torá, lo que conocemos como el Pentateuco, el Nebim, que son los profetas, y el Ketubim, que son los escritos. Jesús constantemente hace esta mención en los evangelios. Solo escogí un versículo por tiempo, pero si ustedes revisan, constantemente Jesús habla acerca de la ley de Moisés o simplemente de la ley, habla de los profetas y habla de los salmos. Incluso cita a los profetas. A veces cita a Daniel, a veces cita a Isaías, es el más citado, pero Jesús tenía un profundo conocimiento de las escrituras. Y bueno, ahorita voy a hacer, dejando un poquito lo fascinante del conocimiento de Jesús y cómo manejaba las escrituras, quiero platicarles que hace poquito me dejaron una tarea en un curso que tomo, de la Biblia obviamente, y la tarea fue escribir del Salmo 119, que es el más largo, todo lo que la palabra hace en mí, ¿no? Esa era la tarea. Bueno, pues ya hice mi resumen, digámoslo así, leyendo el Salmo, de algún modo apropiándolo a mi vida, ¿no? Y a tu vida. Y se me hace como muy ad hoc leerlo, porque ahorita vas a ver cómo en 5 minutos vamos a hacer un pequeño resumen del Salmo 119. Apropiatelo. Y si quieres hacer esta tarea, va a ser fascinante que tú la puedas, ahora sí que hacer en tu casa, ¿no? Voy a empezar a leerlo. Me encantaría que estuviera Freya, que ella lo leyera de manera poética, pero voy a tratar de leerlo echándole así como poesía, ¿no? Lo que la palabra hace en mí, según el Salmo 119. Me ayuda a no hacer iniquidad, limpia mi camino, me ayuda a no pecar contra Dios, a contar con mis labios todos los juicios de la boca de Dios, a gozarme en el camino de sus testimonios, a meditar en sus caminos, a considerar sus caminos, a regocijarme en sus estatutos,
a no olvidarme de sus palabras. Me vivifica, me hace entender el camino de sus mandamientos, me da entendimiento, me hace tener mi voluntad en la senda de sus mandamientos, me da entendimiento, inclina mi corazón a sus testimonios, aparta mis ojos de vanidad, confirma su palabra en mí, quita mi oprobio, me hace anhelar sus mandamientos, me vivifica en su justicia, en su palabra he confiado, me da la palabra de verdad, me hace esperar en sus juicios, guardar su ley eternamente y para siempre, me da libertad, me ayuda a hablar delante de reyes, me hace regocijarme en sus mandamientos, me hace amar sus mandamientos, me hace alzar mis manos a sus mandamientos que amo. Tu palabra es mi consuelo en la aflicción, tu dicho me ha vivificado, no me he apartado de tu ley, me acuerdo de tus dichos y me consuelo. Tus estatutos son cánticos, me acuerdo en la noche de tu nombre. Suplico tu presencia de todo corazón, considero mis caminos y vuelvo mis pies a tus testimonios. Me apresuro y no me tardo en guardar tus mandamientos. Considero mis caminos, vuelvo mis pies a tus testimonios. Me apresuro en guardar tus mandamientos. Esto se repite. No me olvido de tu ley. Alabo a Dios a medianoche. La palabra me enseña buen sentido y sabiduría. Ahora guardo tu palabra. Yo guardo de todo corazón tus mandamientos. Conozco que tus juicios son justos y me afligiste conforme a tu fidelidad. Tu ley es mi delicia. Tu ley es mi delicia. Tus mandamientos me han vivificado. Oh, cuánto amo yo tu ley. Me has hecho más sabia, he entendido, porque he guardado tus mandamientos dulces a mi paladar son tus palabras. Tu palabra es luz para mi vida en todos los sentidos. Tus testimonios son mi heredad, tus testimonios son mi gozo. Amo tu ley, amo tus mandamientos más que el oro, y oro muy puro. Suspiro porque deseo tus mandamientos. He llorado ríos de agua cuando no guardo tu ley. Mi celo se ha consumido por mis enemigos que se olvidaron de tu palabra. Tus mandamientos son mi delicia. Me anticipo al alba y a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. De tus testimonios no me he apartado. Me das vida conforme a tu misericordia. Tengo la verdad en la suma de tus palabras. Me regocijo en la palabra y aborrezco la mentira. 7 veces al día te alabo. Mucha paz tengo por amar tu ley. Pongo por obra tus mandamientos. Mi alma guarda tus testimonios. Amo tus testimonios en gran manera. Mis caminos están delante de ti. Escuchas mi clamor, me das entendimiento. Escuchas mi oración, me libras conforme a tu dicho. Mis labios rebosan alabanza. Hablo tus dichos, conozco justicia. He escogido tus mandamientos. He deseado tu salvación. Tu ley es mi delicia. Vive mi alma y te alaba. Tus juicios me ayudan. Anduve como oveja errante. Ya no más. No me he olvidado de tus mandamientos. Sé que estuvo largo, pero ¿qué creen? Fue el Salmo 119 en palabras, ahora sí que pues resumido, digamos, y apropiado. Bueno, ya para ir cerrando, estamos terminando. Quiero hacer un muy pequeño, pero muy pequeño breviario cultural de la historia del texto bíblico, ¿no? Muy pequeño, me encantaría hacerlo más largo, pero ya es tarde. También estudié recientemente cómo se ha conformado el texto bíblico, ¿no? Desde la antigüedad ha sido apasionante, créanmelo. Y bueno, voy a dar solo unos datos, que esto es para inspirar y animar de verdad a leer la Biblia, ¿no? A leer la palabra y a valorar
esto que tenemos en nuestras manos. La palabra escrita data a partir de que Dios le da la ley a Moisés por allá del siglo XV antes de Cristo, en aquellas tablas de piedra en el monte Sinaí. Si consideramos que el judaísmo calcula que la humanidad en la tierra aproximadamente tiene 6,000 años, prácticamente no hubo palabra escrita por 2,500 años. Todos los anteriores a Moisés no contaron con palabra escrita, nada, cero, lo que se dice cero. O sea, ni rollo, ni papiro, ni nada, no había. O sea que Adán, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Job, bueno, todos ellos antes de Moisés no contaron con la palabra escrita en lo absoluto. Al principio era solo la palabra que Dios hablaba directamente a ellos y ellos la tenían que atesorar y transmitir vía oral de generación en generación. Fue, ahora sí que la Septuaginta, que es lo más antiguo que tenemos de la escritura, fue escrita por allá del año 100 antes de Cristo hasta el 300 después de Cristo, más o menos es lo más antiguo, pero fue hasta 1455 que Gutenberg imprime la primera Biblia en latín. Después, en 1569, Casiodoro de Reina publica en Suiza la Biblia del Oso, que es la primera traducción completa que tenemos de la Biblia al castellano. O sea, para ir cerrando este breviario, la Biblia completa, impresa y en nuestro idioma tiene menos de 500 años. Si no valoramos este tesoro, este privilegio que tenemos de contar con la Biblia, la infinidad de vidas que fueron dedicadas y fueron perseguidos. Aún Gutenberg tuvo grandes persecuciones, tremendas persecuciones, y gente que derramó su vida y que de verdad murieron a causa de traducir bueno, para poder lograr esto, de verdad, hermanas, hubo sangre, ríos de sangre. Entonces, si no valoramos este tesoro, pues no sé qué decirles, ¿no? Tenemos que, como conclusión, ya estamos en la conclusión, se nos ha dicho, en todos los estudios concluimos, ¿no? Casi en todos, leer y orar. Hay que leer la Biblia y orar, pero hoy quise hacer algo diferente para poder dimensionar lo que tenemos en nuestras manos que despreciamos. Esta Biblia que tiene apenas unos pocos años en nuestro idioma y que está completa, que ni siquiera Jesús contó con la Biblia completa, puesto que por supuesto el Nuevo Testamento se escribiría posterior a que él muriera. Lo que quiero decir es que tenemos que bajar la cabeza, pedir perdón y decirle: Señor, perdóname por haber menospreciado tu palabra, por sentir que puedo vivir sin leerla y sin abrirla y que soy autosuficiente. Tenemos de verdad que considerar estas cuestiones. Ya como aplicación, comencemos a orar y a leer la palabra, pedirle a Dios que se revele a nuestras vidas, que nos muestre su corazón, que nos dé pasión por los perdidos, que le anhelemos también esa pasión, pedirle esa pasión, que queramos pasar tiempo con Él, mejor un día en la casa de Dios que 1000 lejos de Él, ¿no? Nuestra meta debe ser deleitarnos en Él. Nuestra oración debe incluir, entre otras cosas, que su nombre sea santificado, como lo vimos, que venga su reino, que avance sobre la tierra, que el evangelio se extienda, que el perdido sea salvo, que su gloria sea conocida, que se haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Debemos pedir nuestra provisión diaria, perdón al Padre y también poder perdonar a los que nos ofenden, ser libradas de la tentación y del mal, pedir por ese destino eterno de nuestros familiares y seres queridos, que nuestros hijos vuelvan su corazón a Él, que nos libre de peligros y de males. Recordemos que nuestra oración puede ser la diferencia aún del destino eterno de nuestros seres queridos. En concreto, pues debemos cambiar nuestros deseos y anhelos a los suyos.
pedir que se haga su voluntad y nunca más pensar que no pasa nada si no consagramos tiempo a la escritura y a la oración. Hermanas, es nuestro oxígeno, es nuestro alimento. Y pues aquí termino, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque un día más nos has instruido, nos muestras, nos diriges, Señor. Y te quiero pedir principalmente perdón por las veces que he menospreciado tu palabra, que he menospreciado la oración, que lo he saltado, que lo he hecho deprisa, que lo he hecho de malas o por cumplir, Señor. Quiero comprometerme contigo, Señor, porque es vital, Señor. Si el Señor Jesucristo dejó enseñanza de que dependía a cada minuto de ti, Señor, ¿quién soy yo para pensar que puedo arreglarme mi día a día sin consagrarme a ti, Señor? Gracias por esta noche, despídenos, Señor, y que podamos tener un buen descanso. Gracias por todas mis hermanas que pudieron ver este tema. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén. Muchas gracias, chicas, y de verdad es un gozo, un placer, las amo y buenas noches. Ya cortamos porque ya me tardé.